Son 12 los minutos que nos separan de la hora 11 en toda la República Argentina, entrando en lo que ya poco a poco el mediodía se va nublando, porque sabíamos que a partir de la hora 11 podría llegar a nublarse, recordando algunas cuestiones que tienen que ver directamente con la transitabilidad y de hecho, bueno, que vayan despacio, que circulen con precaución, que siempre sepan el estado de las rutas, son algunas de las recomendaciones que damos desde nuestro portal austral. Le damos la bienvenida y el paso también de palabra al señor Carlos Murúa, que ya se encuentra junto a nosotros. Carlos, ¿cómo está? Buen lunes para usted. ¿Cómo estás, Gastón? No nos vemos hace mucho, Carlos. Volví No a nos vemos hace extrañarlo. bastante. ¿En serio? Sí, la verdad es que Qué si no le extraño. pasa a usted conmigo, ¿o no? Extrañaba venir en general. Ah, bueno, está bien. También me a hago usted, ilusiones, obviamente me usted cortó está el incluido rostro. en eso. No, está bien, ¿Está Carlos. incluido? ¿Cómo que no? Está bien, me cortó, no, me cortó No, el sí, rostro. sí. Está Me estoy bien. escuchando muy bajito, no ¿En sé si serio? es ganancia. Puede llegar a ser. A Por ver. ahí el retorno nada más, porque capaz que estoy saliendo bien. A ver. Así que sí puede ser. Ahí Sí, está estamos. saliendo bien. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo fue su fin de semana post-quirúrgico por una operación que tuvo de muelas? ¿Le extrajeron las muelas del juicio? Sí. No, nada. Nada, descanso, reposo. Bien, Sí, lo reposo. enjuiciaron. Sí, Carlos, sí, muy sí, bien, me bueno. enjuiciaron. Tuvimos, perdió la oportunidad. Del otro lado dice que. ¿Se la sacó? ¿Quién se la sacó? Dice. ¿Cómo? No, estuve con el doctor Cardoso. Ah, muy bien. ¡Cling! Caja. Sí, Ahí sí. está, muy bien. Estamos en Es estos demasiada momentos. información, me parece que estoy dando. No, O que no, porque es ustedes uno me de están nuestros preguntando en realidad. auspiciantes, es uno de nuestros Ujú. auspiciantes y demás. Saludamos al doctor Cardoso entonces, con su clínica integral de odontología que está cerquita de lo que es el arco del CEMEPA. Bueno, posoperatorio entonces tranquilo, fin de semana, ¿qué helado? ¿Qué tenía que? No, primer día helado Ah, bien. y después, sí, es bastante inconveniente porque uno está un poco dolorido, qué Sí, sé yo, claro. dormir sentado y 2 días mirá. y después de a poquito ir agachándose. No, pero después tranquilo, o Bien. sea, ibuprofeno ¿Y solo un qué se día, siente? un día, ¿Puntadas? 2 ¿Qué es lo que días. se siente? Yo tengo todas las muelas, por eso. Ah, mirá, no, bueno, viste cuando tratás de, no sé, sacar algo que está, viste, sacar un tornillo, Sí. que tú sacar un clavo, digo, Sí. algo así, Ah, ok. básicamente. Ah, es como un tirón. Claro, primero ok. te ponen anestesia, eso sí. Claro, sí, bien. Bueno, fin de semana de mucha Pero muy bien, no, tengo que decir Sí. que muy bien. Estoy muy conforme con cómo quedó todo, así Ah, que bien, no, igual buenísimo. todavía tengo que ir al doctor. Tiene que ir a Así que- hacerse los controles, claro. Exactamente. Bien, bueno, genial. Carlos, fin de semana de mucha cuestión política ligada a, salió el presidente, dio polémica, dio que hablar, dijo frases que van a quedar un poco después de lo que también había salido a decir el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Le echan la culpa a los consumidores, la culpa no está en que las cosas se encarecen y demás, pero sabemos que hay cuestiones que tienen que ver netamente con los dichos del presidente, con polémica. Ya habló de una posible vicepresidenta en caso de que él vaya a reelección el próximo año, que sabemos que la intención está toda puesta allí, pero ya habló de que tendría la persona designada que lo acompañaría en la fórmula presidencial. Raro, porque generalmente no te comas el asado antes de que se ponga la carne, una cosa así Sí. sería, ¿no? Falta un año, más de un año para las elecciones, no sabemos si va a haber paso, no sabemos si no va a haber. La verdad que hay muchas cosas, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Y que el presidente salga a hablar, sobre todo en este contexto que por ahí la gente no sé si está Claro. pensando en elecciones, ¿no? No sé La gente cuán no bien le tiene puede que caer a la comer. gente, claro. Tratar de mostrar fortaleza a partir de este tipo de declaraciones, la verdad es que no sé si le juega muy bien, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que está teniendo con la actual vicepresidenta, ¿no? Quien directamente el nuevo jefe de gabinete, ministro del Interior, Santilli. cargo dual, Ujú. Diego Santilli, que salió a pedir directamente la renuncia, porque recordemos que la vicepresidenta salió en la última semana a decir que el presidente, que estaba preocupado por la salud mental del presidente. Durísimas las declaraciones de Victoria Villarruel hablando sobre el presidente y la respuesta de Santilli diciéndole, bueno, renuncie usted, ¿no? Recordemos que el vicepresidente quiera, no, a mí no me cae muy bien para Villarruel, no me cae para nada, pero Ni cerca de bien, dijo. claro, no estoy ni cerca de ella, pero hay también una cuestión de que fue electa por el pueblo también, ¿no? La supuesto. boleta, así que Mucho de la victoria de en, Milei tiene que ver también con los votos que trajo Villarroel. en ese sentido me parece que bueno, tiene la potestad, digamos, o la legitimidad que tiene Por supuesto. el presidente también, ¿no? Eh,
También en cuanto a lo que tiene que ver, bueno, con lo que se viene esta semana, hay, bueno, el debate que se viene en el Senado sobre la ley de extranjerización de tierras. Se espera una movilización importante, ¿no? Un debate que pasó un poco desapercibido en diputados, ¿no? Pero también pasó una especie de cisne negro. Me parece también que por ahí puso el tema en debate y tiene que ver con el partido de la selección, ¿no? Y esta cuestión sobre la bandera de Malvinas, que el presidente volvió a hablar sobre el tema en los últimos días. También dijo que, bueno, reconoció al fin, después de declaraciones un poco, en los primeros días un poco ambiguas, reconoció, tibias en los últimos días, reconoció que no le había gustado, que para él los futbolistas tienen que jugar al fútbol, etcétera. No sé cómo les habrá caído a los jugadores de la selección, ¿no? Si le llegaron estas declaraciones del presidente, porque, bueno, no, me parece que le bajó un poco el precio. Los jugadores, varios, estaban muy orgullosos de cómo actuaron, no sé si todos, pero sí la mayoría, y que no se arrepintieron para nada de lo mismo, ¿no? De hecho, exponiéndose a sanciones y de todo lo que pasó después, ¿no? En este caso, el presidente que no salió a bancar directamente. Vamos a ver si hay algún tipo de respuesta por parte de los jugadores de la selección. Yo calculo que no, pero que evidentemente otra cosa tiene que ver con cómo le terminó cayendo, ¿no? En ese marco también el presidente habló el día de ayer, de vuelta estuvo con varias entrevistas y ayer estuvo con el inefable Luis Majul. El tipo que pregunta todo. Sí, pregunta todo. Dijo, bueno, el presidente va a responder todo, ¿eh? Bien, la cosa es, ¿usted va a preguntar todo? Claro, esa es la cuestión. Claro. Exactamente. Y habló sobre muchas cuestiones. Primero, en la entrevista del día de ayer, habló sobre la inflación. ¿Sí? Habló sobre las dificultades que está teniendo el gobierno. Bueno, Majul un poco que le arma un poco la repregunta y le dice, presidente, usted dijo que en agosto, o sea, para este mes, la inflación está en cero, iba a estar en 0%. Y esto no va a pasar, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de una inflación que está en torno al 2%. Y el presidente, bueno, contestó lo siguiente. ¿Lo tenemos, Elia, eso para escuchar? Hablando de hacer las cosas bien, en marzo, creo que acá, fue la nota de la primera temporada de La Cornisa, usted me dijo, probablemente en agosto la inflación empiece con 0, estamos en agosto, no estaría sucediendo. A ver, vamos... Le pregunto, ¿se equivocó en su vaticinio o en su análisis? Vamos por puntos, vamos por puntos. Si yo miro la inflación mayorista, que es la que yo recurrentemente he mirado, que siempre la omitieron deshonestamente, y, digamos, solamente la miraron el mes que hubo un salto, digo, por el tema de la guerra, y como ese mes mostró un número de 5 o 6%, no me acuerdo cuánto fue, ahí sí la miraron. Pero, digamos, habíamos tenido varios registros de deflación en mayoristas, y de hecho el último registro fue 1,1. Con lo cual, en mayorista no estamos lejos de eso. Está cerca del 0, es mayorista. Pero el índice de inflación no, está bien. Ahora voy a ir sobre el IPC. Bueno, ahí hablando el presidente diciendo la mayoría está, la mayorista, perdón, está cerca del 1%. Pero recordemos que la que le llega, la inflación que le llega o que nos llega a todos nosotros, no es la mayorista, sino la minorista. Y en ese caso, obviamente, tenemos que plantear lo que pasó a fines del año pasado y la decisión del gobierno de no actualizar la metodología o algunas cuestiones metodológicas sobre cómo la inflación es recopilada, ¿no? ¿Cómo se distribuye o cuál es el número que da? En este caso, teniendo en cuenta cómo impactan o la ponderación de los servicios en la inflación. Entonces, tenemos ese tipo de cuestiones. El presidente ya, para decir, bueno, pero la minorista está en el 1,1% y, bueno, entonces a partir de ahí estamos cerca. Pero cuando se le habló y cuando se le consultó al presidente sobre, bueno, lo que pasa es que tuvimos meses de 3,7, de 3,5, de hecho todavía estamos en esa línea ahí del 2%, el presidente dijo, bueno, pero también tuve la guerra. Y acá hay una cuestión, ¿no? Porque el presidente sale a reconocer que los factores externos terminan, obviamente, perjudicando en este caso al índice de la inflación, ¿no? Factor, claro. Algo que fue siempre
desmentido. Recordemos cuando en el año 2022 se produce un alza muy fuerte de los precios por la guerra de Ucrania con Rusia, a comienzos de 2022, hubo un aumento de la inflación muy fuerte y en ese caso decían, bueno, pero es por la cuestión monetaria, el plan platita o el gasto que se hizo en los IFE, en el ingreso de emergencia en la época de la pandemia, etcétera. Y ahora, bueno, parece que el contexto internacional de lo que fue y que es verdad, esto en realidad sí terminó impactando obviamente el desarrollo del conflicto entre los Estados Unidos e Irán, pero que también ha pasado en otras oportunidades. Y teniendo en cuenta también que el presidente está hablando de inflación, pero que en los últimos días también se fueron reconociendo datos de la actividad económica donde los salarios registrados volvieron a perder. Este es el contexto de la República Argentina, porque la inflación puede estar en 2, puede estar en 1, pero los salarios siguen perdiendo frente a la inflación. Y recordemos el último dato de mayo que ya lo habíamos dicho. La inflación estuvo en el orden del 2%, en el orden del 1,9%, perdón, y los salarios crecieron un 0,2 respecto al mes anterior y en la variación, un 0,5 en la variación desestacionalizada y un 0,2 en la variación interanual. ¿Sí? Obviamente que son aumentos, en este caso la variación interanual da positiva, pero comparando que el año 2025 estamos hablando de un proceso de caída de los salarios, no estamos viendo esa recuperación que se esperaba, ¿no? Cuando el presidente el año pasado hablaba, bueno, la economía va a ser en B. De hecho, se habla de esta economía en realidad en forma de K. Y no K de kirchnerista, sino de K, donde algunos sectores van para arriba y otros sectores van para abajo, ¿no? Como la letra K que tiene un palo para arriba y un palo para abajo. Bueno, donde hay sectores que van para arriba y otros que van para abajo. En ese contexto, que da cuenta de esto, es el crecimiento que tienen algunos sectores, como el sector primario específicamente, ¿no? Milei lo que trata de construir es la Argentina agropecuaria, sumándole de hace 150 años, sumándole energía, ¿no? Una reprimarización muy fuerte de la economía, que sería el sector que está ganando, y por el otro lado, los sectores de la industria, el sector de la construcción, el sector que termina dando mayor empleo y que es un motorizador del consumo en la República Argentina, termina perdiendo, ¿no? Esa sería la economía en forma de K. Por otro lado, el presidente también habló sobre los ingresos y sobre las dificultades que está teniendo la gente para llegar a fin de mes y que muchas veces ha necesitado financiar con billeteras virtuales, con tarjetas de crédito, el consumo de las familias, ¿no? Y sobre esto y sobre la situación acuciante, porque también habíamos hablado nosotros de cómo se viene aumentando el nivel del endeudamiento de las familias. De hecho, el Centro CEPA hace poco dio a conocer el nivel de endeudamiento en la República Argentina, desagregado por provincias. Y el dato del informe del CEPA en los últimos días es que la morosidad en los hogares alcanzó un récord histórico del 12,8% en mayo de 2026, con una deuda bancaria promedio de 3 millones de pesos por persona morosa. Entonces, estamos hablando, mientras que hablamos de un sueldo medio en la República Argentina mucho más bajos que esos millones de pesos, estamos hablando de una situación por demás complicada. En este caso, la provincia de Santa Cruz es una de las provincias en donde hay un mayor porcentaje de endeudamiento, obviamente motorizado por la crisis de empleo que está teniendo la provincia y la crisis de actividad. El presidente se refirió a esto, hace unos días había hablado también Luis Toto Caputo. Y el día de ayer también habló Milei. Vamos a ver qué dijo el presidente sobre el endeudamiento. Entre los imponderables, usted nombró uno, la morosidad, las deudas. Es uno de los efectos colaterales del ataque del kirchnerismo. Usted sabe que hay un récord de morosidad, el Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar.
Eso, cuando usted explica esto, muchos lo van a entender. Y otros van a decir, che, pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de Privado, aquí, un acuerdo privado. Y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? Ahí el presidente lavándose de manos completamente sobre la situación de los millones de endeudados que existen en la República Argentina. Les dijo, muchachos, arréglense ustedes, yo no tengo la culpa. Ahora, señor, usted es el presidente. A ver, si la gente no llega a fin de mes es por la política y por el plan económico que pisa los salarios con el objetivo de bajar la inflación, que pisa los salarios con el objetivo de que haya menos demanda para el dólar. Pero vamos a ver también que en esta forma de economía, en forma de K, hay sectores que sí siguen presionando al dólar y que también va a tener complicaciones el gobierno en ese sentido. Entonces, estamos viendo que para aquellos que las están pasando mal, el presidente dice, yo no les puse una pistola en la cabeza para endeudarse. Sabemos que los endeudamientos con billeteras virtuales no son solamente endeudamientos para comprarse cosas, sino que la gente está empezando a financiar los gastos del supermercado. Entonces, no estamos hablando de gastos suntuarios, no estamos hablando de gastos de lujos, y es sobre esto que el presidente dice, nosotros no vamos a hacer nada, ¿no? La verdad es que el nivel de la capacidad del presidente de abstraerse de todo lo que está pasando y la poca capacidad de empatía que está teniendo el presidente es lo que a mí, sinceramente, me resulta exasperante, ¿no? La verdad es que un presidente que tiene que velar por el interés de 47 millones de personas cuando se le está hablando, incluso periodistas oficialistas como Luis Majul, que salen a decirle, presidente, haga algo por aquellos millones de endeudados, resulta que el presidente dice, bueno, yo no les puse una pistola en la cabeza para que se endeuden. Recordemos, no estamos hablando de gastos suntuarios, estamos hablando de gastos en comida, como viene dando cuenta la creciente bancarización y el uso de tarjetas de crédito, que lo hacemos todos, aparte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros acá hacemos los gastos en el supermercado con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo que plantea el presidente. El modelo va bien. ¿Sí? El modelo va bien, dice el presidente, y de hecho ya hay sectores que así lo muestran y no vamos a tardar en que esto lo vea la gente también. Ese es el video número 3 que habla de esa situación. Por ejemplo, como Pampa, cómo van mostrando la cantidad de empleos que generan de manera directa e indirecta, los distintos sectores que se van expandiendo. Entonces, usted, por ejemplo, lo que tiene es que cuando usted tiene un sector que gana mucho dinero, bueno... Tarde o temprano derrama. Yo no usaría esa palabra. No le gusta la palabra derrama. No, porque esa es una falacia. No, es una falacia que usan los socialistas para acusarnos de cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque siempre hablan de la teoría del derrame. Los liberales no hablamos de teoría del derrame. Porque, mire, primero, a un empresario no se le derrama nada, porque si no quiebra. Primer punto. Segundo punto, si hay derrame para los dos, porque si nosotros vamos a hacer una transacción, digamos, usted gana con la transacción y gano yo. Por lo tanto, si hay derrame para los dos. Nosotros no pensamos en esos bueno, ahí el presidente diciendo, estos sectores que están ganando, ¿sí? Ni siquiera derraman, es automático, ¿no? La ganancia que tienen todos estos sectores, los buenos números del agro, los buenos números de la minería, los buenos números de el sector energético por el desarrollo de Vaca Muerta, etcétera, desarrollo que no es que se hizo de la noche a la mañana, sino que ya viene teniendo un desarrollo de hace más de 10 años. Y sobre todo iniciado por la nacionalización de YPF y el logro de tenerse activo para el Estado Nacional, el presidente directamente, bueno, sostiene que en realidad el crecimiento ya está. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿dónde lo estamos sintiendo los argentinos? Porque nosotros estamos viendo que hay muchísimos sectores que ganan menos que antes, que el consumo sigue a la baja, y sobre todo esta cuestión casi semántica de la que habla el presidente diciendo nosotros los liberales, o el tipo de liberalismo al que adhiere él, no adherimos a la teoría del derrame, porque lo que vino a decir el otro día la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, iba exactamente a eso, es...
esperen que crezcan estos sectores y la riqueza que esos sectores van a generar a través de exportaciones, eso va a ordenar la macroeconomía y que la macroeconomía va a dar crédito, que a partir del crédito va a venir el empleo, eso va a tardar en verse. Milei dice, no, eso ya está, no va a crecer mucho más que esto. Y teniendo en cuenta, y acá viene el análisis de lo que nos están escuchando, tiene que usted ver, bueno, ¿estamos mejor o no? ¿Ya sentimos la mejoría? Me parece que ese es y esto tiene que ver también con las expectativas a futuro, ¿no? Porque, por un lado, el presidente diciendo, bueno, el ritmo de crecimiento va a ser este, ¿no? Tratando y contradiciendo enormemente lo que decía hasta hace unos meses. Y la cuestión acá es que es verdad de que hay una mayor disponibilidad de dólares, ¿no? El balance cambiario del Banco Central dio cuenta de un superávit en junio de 857 millones de dólares. Se habla de, bueno, ingresos por más de casi 5 mil millones de dólares en cuanto al balance cambiario. Pero hay una noticia que me interesa bastante y tiene que ver con, bueno, sí, dólares están ingresando, pero ¿qué está pasando con eso? ¿Los dólares se quedan acá en la Argentina o se están yendo a algún lado o terminan en algún lugar que, bueno, no termina redundando en un beneficio para los argentinos? Porque la noticia es que la dolarización de los ahorros volvió a mostrar un ritmo elevado en junio, confirmando también de que al gobierno le va a ser bastante más complicado, más allá de que haya mayor disponibilidad de dólares, tener un dólar en el torno de los 1.500 y acercándose un poco más a lo que había dicho el vocero presidencial, que lo ubicaron hace poquito, pobre, qué mal comenzó ese chico, ¿no? Que había hablado en torno a unos 1.800 pesos por mes, ¿no? Que salieron a pegarle de todos lados. Este dato lo trae la periodista Luciana Glesser, ¿no? En la política online, donde, según el balance cambiario del Banco Central, las personas humanas, ¿sí?, realizaron compras netas de dólares en el mes de junio por 2.821 millones de dólares. Esto es un aumento de casi el 10% en relación a los 2.667 millones registrados en mayo, ¿no? Dentro, bueno, de ese total, las compras netas de billetes aumentaron de 1.804 millones en mayo a 2.800 millones en junio, mientras que los giros de divisas pasaron de 400 millones a 430. O sea que todos los ámbitos, la composición de ese número también aumentaron. En junio, ¿cuál fue el sector que más aportó a la entrada de dólares a la Argentina? Y acá estamos viendo esto de la economía en K también, que los sectores que le fueron proveyendo de dólares al gobierno. Bueno, la oferta fue encabezada en el mes de junio por oleaginosas y cereales, 2.900 millones. Después, alimentos, bebidas y tabaco, 793 millones. Y energía, 707 millones. Acá, obviamente, esto tiene que ver con las liquidaciones. Y esto tiene que... Hay cuestiones coyunturales, pero la dinámica es una, ¿sí? Y esto es lo de cómo la teoría del derrame muchas veces en la República Argentina termina siendo una falacia que incluso cuando, bueno, termina siendo insuficiente para garantizar el desarrollo de la Argentina. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Sí, dólares están entrando. Y esta es la metáfora que la escuchaba también a Luciana Glesser muy acertadamente decir, pero si vos tenés un agujero en el fondo, ¿sí?, esa copa nunca va a derramar. Y lo que estamos viendo acá es que mientras más aumenta la disponibilidad de dólares, más aumenta también la compra de personas, que creció en el mes de junio. Y obviamente estamos hablando de un monto por demás importante, 2.821 millones de dólares en un solo mes, ¿sí? Es un montón de plata. Así que ese es el contexto, más allá de lo que haya querido mostrar el gobierno de, bueno, esta estabilidad, de que el dólar se va a mantener a 1.500, de que tenemos los dólares para hacer, bueno, lo que vemos es la dinámica de la dinámica de una mayor dolarización. ¿Y cuánto va a ser posible que el gobierno pueda tolerar esto, más allá de que también venga creciendo la oferta de dólares, ¿no? Esto que decíamos. Sí, entran dólares, se empieza a llenar la copa, pero si vos tenés un agujero, que es la fuga de dólares o la dolarización de las carteras, bueno, o de los ahorros, terminás chocando, como ha pasado tantas veces en la República Argentina. Bien. Bueno,
Información entonces de la mano de Carlos Murúa, politólogo, que nos cuenta un poco la actualidad de nuestra nación debido a lo que fue la entrevista del presidente ayer que le brindó a Luis Majul en La Nación Más. 37 son los minutos que nos separan de la hora.